el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. Alguien dijo en cierta ocasión: si quieres ser famoso y querido por todos, predica siempre acerca de la felicidad y la prosperidad. Pero si quieres ser rechazado e impopular, predica acerca de la santidad. Así que en esta mañana, como les decía a los hermanos que vinieron al primer culto, permitidme el hacerme impopular o incluso un poco más impopular entre algunos de ustedes, con tal de que seáis contristados y nos volvamos todos juntos de todo corazón al Señor. Amén. Hemos leído que justo después de cantar el himno en la noche de Pascua, la última cena, fueron al monte de los olivos. Jesús tenía que orar y prepararse para enfrentar la cruz. Y mientras están allí, Jesús les dice: mirad, chicos, esta noche, después de haber tenido este culto de Pascua tan bonito, después de que habéis reafirmado vuestro compromiso y vuestro amor conmigo, esta noche todos os escandalizaréis de mí, sin faltar uno solo. Curiosas palabras de Jesús, ¿verdad? Pues fijaros, hermanos, hoy día hay muchos creyentes que son exactamente o somos exactamente iguales que estos discípulos de Jesús. Y alguien dirá: pero si yo no me escandalizo de Jesús. Y dice: no, quizás no con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos y con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos una generación de creyentes de corazón duro y piel fina. Y nos ofende el Evangelio de Jesús. Muchos creyentes juzgan a los religiosos del tiempo de Cristo y les dicen que son unos carnales, que son unos incrédulos. Pero hoy podemos observar una generación de creyentes que nos parecemos mucho a ellos. Cristianos con el corazón duro y con la piel muy fina. Creyentes que se ofenden con demasiada facilidad. Creyentes que no quieren ser ni instruidos ni exhortados en la palabra del Señor. En palabras del pastor y predicador A.W. Tozer, somos una generación de cristianos que han creído que se puede aceptar a Cristo sin dejar atrás el mundo ni sus cosas. Lo resume de esta manera. Cristianos liberales en su forma de vivir y en su doctrina. Cristianos que están empapados con la cultura posmoderna en la que vivimos, a los cuales se nos llena muchas veces la boca con palabras como gracia, propósito, amor, influencia, destino, pero cristianos que no están dispuestos a pasar por el torno del alfarero. Cristianos que no están dispuestos a pasar por los procesos de la verdadera fe en Jesús. Hermanos y hermanas que aceptan el mensaje de Jesús solo hasta el punto en el que afecta su vida, su estilo de vida, y en que incomoda su forma de pensar. Ahí ya el mensaje de Jesús ya no llega. No tragan. Una generación, como me gusta a mí llamarlos, de discípulos de la web, discípulos del Internet, empachados con las enseñanzas de los maestros virtuales y pastoreados en muchas ocasiones por canales de YouTube y sus pastores influencers, que no son sino una excusa para no dejarse cuidar, no dejarse instruir, no dejarse enseñar y pastorear por siervos y siervas de carne y hueso. Una generación, queridos hermanos, con comezón de oír siempre cosas nuevas, que alimenten sus emociones, que alimenten su ego, pero sin ganas de aprender las enseñanzas eternas del Maestro. Es la generación en la que estamos viviendo. Una generación que nació de los movimientos populares hace algunos años, de donde nacieron partidos políticos que ahora no voy a nombrar. Una generación de ofendiditos. Gente que se ofende por todo. Gente que vive ofendida con el gobierno, que vive ofendida con sus padres, que vive ofendida con el sistema, que vive ofendida con la economía, que vive ofendida con el vecino, que vive ofendida con la comunidad de vecinos, que vive ofendida con los pastores, con la iglesia, con todo el mundo están ofendidos. Una generación de personas que se dedican a dar su opinión todo el tiempo cuando nadie se la pide. Cuando nadie se la pide. Pero que cuando llega el tiempo de pasar por el horno de prueba, de pasar por el torno del alfarero,
No quieren, porque desconocen las enseñanzas eternas de Jesús, las cuales nos dicen, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, corrige, castiga, enseña a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3, 11 y 12. Pero esta generación, como la generación de Jesús, no quiere, porque el Evangelio nos ofende, nos molesta. Hombres y mujeres que se escandalizan de Jesús como se escandalizaban los primeros discípulos y los judíos. Hombres y mujeres que tampoco, como hicieron aquellos hombres, estamos dispuestos muchas veces a comer la carne y a beber la sangre de Jesús. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¡Qué locura! ¿Qué es eso? ¿Comer la carne de Jesús? Eso es canibalismo, beber la sangre, pero si nosotros no bebemos sangre. Otros puedan pensar, bueno, está hablando de la mesa del Señor, del pan y del vino. Pues no estoy hablando ni de lo uno ni de lo otro. Acompáñame a Juan capítulo 6. Versículos 48, 47 en adelante, dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 6, 47 en adelante. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, versículo 60, muchos de sus discípulos, no de los judíos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Mi evangelio os ofende? ¿Mis enseñanzas os ofenden? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! ¡Qué generación de corazón duro y piel fina! ¡Wow! No querían tragar, no podían tragar el mensaje de Jesús. ¿Sabes? Si observas bien los evangelios, vas a ver que Jesús estaba más a gusto con los pecadores que con los religiosos. Que Jesús se encontraba más cómodo con gente necesitada que con los religiosos de su época. Que pasaba mejores tiempos con los hombres y mujeres realmente necesitados de su misericordia y de su gracia que con los que iban todos los domingos a la sinagoga. ¿Por qué? Porque los pecadores se sentían atraídos y se sentían aceptados por Jesús. Él no los juzgaba, él no los condenaba. Sencillamente les decía, no vuelvas a pecar. Pero lo recogía junto a él. En cambio, los religiosos, entre ellos sus discípulos, se ofendían con él, se molestaban por lo que Jesús les decía, porque no comprendían lo que Jesús les estaba queriendo enseñar. Y muchos de ellos, como hemos visto, lo rechazaban. ¿Sabéis? Esto nos pasa muchas veces a los pastores, que
buscamos ser fieles a la palabra del Señor. Hermanos, se ofenden, se enfadan con nosotros, no les gusta lo que les decimos, no les gusta la exhortación, se la toman con uno cuando no se dan cuenta de que a quien están rechazando es a Jesús y es su mensaje del Evangelio. Porque sí, el Evangelio ofende, el Evangelio molesta, al religioso le molesta y al orgulloso también. Hoy día, al igual que en los tiempos de Jesús, vivimos en una generación de hombres y mujeres que se escandalizan del Maestro. Nosotros no comemos sangre, nosotros no comemos carne. No comprendemos lo que el Maestro nos está queriendo decir y lo tenemos que es como una locura. Pero bueno, ¿cómo Dios va a querer estar diciendo esto? Bueno, el hecho de que tú y yo no comprendamos algo no quiere decir que Dios esté equivocado, quiere decir sencillamente que no nos enteramos muchas veces, porque no discernimos espiritualmente las palabras. Como dijo Jesús, la carne para nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu y son vida. Lo que Jesús está haciendo, lo hace contigo y conmigo hoy, es atacar directamente el sistema religioso que nos hemos montado en nuestra mente, un sistema religioso por el cual creemos que haciendo ciertas cosas somos buenos cristianos, en lugar de decir, Señor, yo te sigo allá donde vayas, me pidas lo que me pidas. Eso es el Evangelio, seguir a Jesús sin condiciones. Él estaba atacando el sistema que los judíos habían montado a su alrededor y que les alejaba de Dios e impedía que otros pudiesen acercarse a Dios. Estaba atacando su autosuficiencia, su orgullo religioso, estaba rompiendo sus esquemas. Y lo hacía desde la misma ley de Moisés que habían recibido estos hombres y mujeres. Porque Jesús no vino a quitar la ley. Hoy muchos cristianos liberales no quieren ni oír hablar de la ley, como si la ley hubiera sido ya abrogada. Y Jesús dijo, no, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Ahora, la ley se ha demostrado falible para proveer de salvación, así que yo soy el cumplimiento y la confirmación de la ley para que por medio de mí y la gracia derramada que está implícita en esa ley, todo hombre y toda mujer que en mí crea sea salvo. Pero Él es el cumplimiento de la ley. Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir y para que entendáis lo que Dios le dijo a Moisés para el mundo entero. Pero estos hombres no podían entender, su corazón estaba demasiado duro y su piel era demasiado fina. No entendían y se ofendían. Son los descendientes de aquellos que aborrecieron el maná que Dios les dio en el desierto por 40 años para sustentarlos y ahora aborrecían el pan del cielo que el Padre les enviaba en la persona de Jesús. Eran los mismos. Pero es que el corazón del ser humano no ha cambiado, 2000 años después sigue siendo exactamente igual, a no ser que sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Jesús viene en este día, mi amado hermano y hermana, y si te ofendes conmigo, te digo, no me importa, me da exactamente igual, pero quiero que lo escuches. Viene a desmontar el sistema religioso que te has montado. Un sistema religioso que no te acerca a Dios, que te aleja de Dios muchas veces. Un sistema de pensamiento y de creencias que a veces te llevan hacia la ley, lo cual te aleja de Dios, y que otras veces te llevan hacia una gracia humana, lo cual también te aleja de Dios. Y el Señor quiere desmontar todo eso para que encuentres al verdadero Jesús y el verdadero mensaje del Evangelio, que ofende, que duele, pero que sana y que salva. Amén. A veces montamos un sistema de creencias tan personal, que es igual de religioso que si fuera de otros, que creemos lo que creemos que la Biblia dice y no realmente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Alguien puede decir, ¿y eso cómo es? Bueno, sencillamente nuestra vida determina qué es lo que creemos. O sea, nuestra vida está mostrando qué es lo que creemos. Y si lo que nosotros creemos es lo que dice el Evangelio, nuestra vida sería muy distinta a lo que es. Si realmente estamos viviendo conforme a las enseñanzas, al mensaje de Jesús, hermanos, hermanas, déjame decirte, tu vida sería muy distinta de la que es. Porque el Evangelio lo transforma, lo cambia todo. Y no te lo digo con un espíritu de juicio, porque me lo digo a mí mismo. Serafín, si mi vida fuera tal y como el Evangelio dice que tiene que ser, mi vida sería muy distinta. Dijeron sus discípulos, uy, dura es esta palabra. Nosotros no seguimos a Jesús para que ahora nos diga esto.
No dejamos nuestras casas y estamos viajando por toda la Galilea detrás de Él para que ahora nos venga con estas cosas. ¿Para esto he seguido yo a Jesús? Tal vez alguno de ustedes esté aún ofendiendo más conmigo tras lo expuesto hasta ahora. Lo repito, no me importa. Otros quizás digan, el pastor está equivocado. Yo no soy de los que se escandalizan de Jesús, porque yo ni soy judío ni soy religioso, como lo son aquellos hombres y mujeres de su época. Lee atentamente. Voy a repetir lo que ya hemos leído. Versículo 60. Al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No lo dijeron los judíos, no lo dijeron los fariseos, no lo dijeron los herodianos, no lo dijeron los que lo perseguían, no lo dijeron la secta de los saduceos, no lo dijeron los sumos sacerdotes. Muchos de sus discípulos, como tú y como yo, dijeron, wow, ¿qué nos está diciendo Jesús? Esto no me gusta, esto no me gusta, esto me ofende, esto atenta contra lo que yo creo y contra lo que yo pienso. Bienvenidos al Evangelio del Reino. Estas personas eran como muchos cristianos de hoy, afanados por las cosas de este mundo, por amontonar posesiones y riquezas, alejados del verdadero sentido de la vida cristiana. Por eso Jesús en el versículo 27, que no lo hemos leído, lo vamos a leer ahora, les tuvo que decir esto. Dijo, versículo 27 de Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por las cosas de aquí abajo, y no está diciendo que no haya que trabajar, hay que trabajar duro, hay que sustentar nuestros hogares, hay que sustentar la obra del Señor, hay que bendecir a otros, porque cuando bendecimos a otros estamos siendo bendecidos. Pero, no debemos afanarnos con las cosas de aquí abajo, ni poner nuestro corazón en las cosas de aquí abajo, porque eso perece y aquí se va a quedar, sino debemos trabajarnos y esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, por la comida y el pan que permanece para siempre. Pero ellos no entendían y se ofendían. Y desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, los que llevamos ya unos cuantos años en el Evangelio, hemos podido testificar con mucha tristeza que esto es una realidad. Muchos empiezan la carrera y por el camino muchos se van quedando. Alguien dirá, bueno, no se convirtió de verdad. Bueno, es que tuvo un bajón. Bueno, es que no se le enseñó bien. Mira, déjame decirte, el que viene a Cristo, traído por Cristo, como dice Cristo mismo, no se pierde. Porque Jesús dijo, Padre, de todos los que me diste, no he perdido ni uno. Ahora, también puede ser que haya muchos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, que creen ser salvos y no lo son. Se han montado un sistema religioso. Se han creído ciertas partes del Evangelio que los hacen sentirse bien. Pero hay otras áreas de su corazón que siguen corrompidas y sometidas al pecado. Y claro, el Evangelio de Jesús les ofende. Les ofende. Pero llegaremos a algo que quiero comentar después en cuanto a esto. ¿Por qué no andaban con él muchos de sus discípulos desde aquel momento? Porque se dieron cuenta de que no se puede andar con Jesús de cualquier manera. Hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Hay un precio que pagar por caminar junto al Maestro. Y es que seguir a Jesús, mis amados hermanos, implica participar de Él en todo, no solo en parte, abandonando nuestra vida y abrazando la vida que Él nos regala. Y la vida que Jesús nos regala es una vida de santidad y santificación. Es decir, que si antes mentías, ya no mientes, que si antes fornicabas, ya no fornicas, que si antes adulterabas, ya no adulteras, que si antes robabas, ya no robas, que si antes murmurabas y criticabas, ya no murmuras y ya no criticas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Eso implica caminar con Jesús, dejar la vieja vida y las cosas de la vieja vida y empezar a caminar en las nuevas. Si estamos caminando en las cosas de la vieja vida, entonces no estamos caminando con Jesús. Y si no estamos caminando con Jesús, déjame decirte, aunque te ofendas, estás perdido. Estás perdido. Te estás engañando a ti mismo, viniendo a los cultos, llorando aquí lagrimitas de cocodrilo de vez en cuando para intentar acallar tu conciencia. Oféndete y dame la espalda, pero vuélvete la cara al Señor para que Él te perdone y te salve. Porque eso es el Evangelio. Un Evangelio que duele, ¿verdad?
Seguir a Jesús significa morir a nosotros mismos y dejar que Él viva en nosotros. Significa comer su carne y beber su sangre, es decir, alimentarnos solo de Él, pues solo Él puede darnos vida eterna. De lo que comemos, eso mostramos. Aquello que comemos es lo que mostramos. Aquello de lo que nos alimentamos es lo que mostramos. Porque de la abundancia de nuestro interior, de nuestro corazón, es lo que habla nuestra boca. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, además, les está diciendo, entended que ese cordero pascual que sacrificáis durante generaciones, que Dios le perdonó a Moisés en Egipto, ese cordero pascual soy yo. Jesús está anticipando de qué manera va a morir en los próximos días. Está diciéndoles a sus discípulos, a todos los que le oyen, la carne que tenéis que comer, soy yo, el cordero pascual que va a ser sacrificado. Sabéis que el cordero pascual se sacrificaba y después se comía. Y ahí no se podía dejar nada. El cordero pascual se sacrificaba y después se consumía, se comía. Pero es que su sangre era esparcida para cubrir los pecados. Jesús está diciendo, comer de mi carne y beber de mi sangre es participar de ese cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, es un acto de fe. Imagínense que Jesús no hubiera venido todavía. Y nosotros éramos judíos que seguimos con los rituales que nuestros padres nos han dejado de generación en generación. Y de repente un maestro de Galilea, cuya reputación no estaba bien vista porque muchos todavía creían que había sido concebido en fornicación. Además, muchos creían que era de Nazaret cuando realmente era de Belén. Es decir, su pasado no le hacía ningún favor en cuanto a lo que la gente creía. De repente ese hombre, que es verdad que hace milagros, que sabe mucho de la Torá, dice, no, que no soy un rabino más, que yo soy Dios. Que yo soy uno con el Padre, que antes de que Abraham fuese, yo soy, que yo soy el sacrificio expiatorio y definitivo por los pecados de vuestra generación y de toda la humanidad. ¿Tú y yo creeríamos a un hombre así? Yo me lo he planteado muchas veces, y yo creo que yo no creería. Yo diría con muchos de sus contemporáneos, menudo loco. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo cuando dice comer mi carne y beber mi sangre? Está diciendo, tenéis que creer. Hemos leído en el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, fe en Jesús, fe en su verdad, fe en su palabra, fe en su declaración, fe en su muerte y fe en el poder de su resurrección. Eso es comer y beber la sangre de Jesús por la fe. No es algo místico, no es la transubstanciación como dicen algunas religiones, no, es sencillamente creer que Él es Dios hecho hombre. Creer que Él es el verbo de Dios, el logos, la palabra encarnada y manifestada al mundo. Alimentarnos de Él es creerle y hacer de su palabra nuestro alimento diario y constante. ¿Cuántos dicen amén? Un alimento que produce vida eterna y la cual, esta vida eterna, nos lleva a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero seguimos en este mundo. Y debemos manifestar esos principios del reino de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones por medio de su Espíritu y a través de su palabra, y así mostrar que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Ahora, para vivir de acuerdo a los principios del reino, tenemos que morir a los principios de este reino terrenal. Tenemos que renunciar a nuestra vida, tenemos que renunciar a nuestro yo, tenemos que renunciar a nuestra lógica, a nuestra razón y renunciar al mundo y sus cosas. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, todo el que quiera seguir viviendo como vivía antes de conocerme, dice que la perderá, es decir, perderá la vida eterna. Pero el que pierda su vida, es decir, la vida que tenía antes de conocer a Jesús por causa de él y del Evangelio, ganará la vida eterna. Eso es comer y beber la sangre de Jesús. Es decir, participar de Él en todo momento, para todo y ante cualquier circunstancia.
Dicho en otras palabras, mis amados, deja, te voy a ofender un poquito más, deja de vivir a tu manera. Deja de vivir a tu manera. Deja de vivir como tú crees que está bien y empieza a vivir a la manera de Jesús. Empieza a vivir a la manera de Cristo y su evangelio. Sí, un evangelio que ofende, porque nadie quiere escuchar que le digan que lo que hace, dice o piensa está mal. A ninguno nos gusta, pero el único que tiene autoridad para hacerlo es Jesucristo de Nazaret. Porque Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el soberano, es el único Dios. Y el Señor nos está diciendo como iglesia en esta mañana, dejad de vivir a vuestra manera y volved vuestros corazones a mí. Ser uno con Él y renunciar a nuestra vida para vivir la suya. Como decía el apóstol Pablo, aunque lo nombramos mucho este versículo y creo que no sé cuántos podremos hacerlo nuestro de verdad. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fácilmente lo decimos, ¿verdad? Pero realmente esa es nuestra experiencia cristiana. Ojalá pudiéramos decir también como Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo exactamente lo mismo. Comer y beber la sangre de Jesús es abrazar ese evangelio que ofende nuestra carne, que ofende nuestra lógica, que ofende nuestro estilo de vida pagano, mundano y corrompido, y abrazar la cruz, abrazar la verdad de Jesús. Abrazar su mensaje, abrazar sus enseñanzas, soltar todo lo que nos ata a este mundo y mirar solamente a Jesús alimentándonos de Él y de su palabra. Vivimos en una generación de cristianos empachados por el mundo, por la cultura. ¿Cuántas veces me dicen, no, es que hay que estar al día de qué? Si estás al día con el mundo, no estás al día con el Señor. Sí, jóvenes, reíros. Ya me lo contaréis en unos años. Que no soy tan joven, no soy tan viejo yo. Y sé de lo que hablo. Estamos tan empachados de las cosas que creemos que nos pueden servir para alcanzar una generación. No estamos alcanzando nada. Porque lo único que salva, mis amados, y vuelves a ofenderte conmigo, lo único que salva es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Lo podemos adornar con muchas cosas. Podemos presentarlo de muchas maneras. Pero las personas necesitan saber que son pecadoras y que si no se arrepienten se van al infierno. ¡Uy, qué palabra! ¿Cómo le vas a decir a un ofendidito que se va al infierno y que es pecador? Pues tiene que escucharlo. Porque si no, cuando estés delante del Padre, el Padre te pedirá cuentas a ti por mentiroso y por haber callado tu boca delante de los incrédulos. Mira, que me llamen burro, que me llamen cabezota, que me llamen torpe, pero que no me llamen mentiroso. Y mentiroso no es solamente decir una mentira, es tener la verdad y no decir la verdad. Y no decir la verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la verdad. Y el Evangelio es un mensaje ofensivo, pero es un mensaje que salva. ¿Amén? El Evangelio es un mensaje que salva. Tal vez al final de esta exposición haya muchos ofendiditos, más ofendiditos que al principio. Le vuelvo a repetir, no me importa con tal de que te vuelvas al Señor. Con tal de que pongas tus ojos en Cristo y solamente en Cristo. Con tal de que dejes perder el tiempo buscando fórmulas para vivir una cristiana más exitosa y sencillamente te arrepientas de tu pecado, te vuelvas a Cristo y disfrutes de la vida con Jesús. Con tal de que tu corazón le pertenezca al Señor y solamente al Señor. Un padre ama a sus hijos. Y como nos compartía Noemí al principio del culto, un hermano ama a sus hermanos. Y un pastor ama a sus hermanos. Y os amo demasiado para deciros lo que no queréis escuchar. O no decir lo que no queréis escuchar. Lo que no queréis escuchar o lo que no queremos escuchar muchas veces es el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Jesús. Y muchas veces escuchamos falsos evangelios. Hay muchos falsos evangelios por el mundo, ¿lo sabéis?
Hay muchos creyentes escuchando y creyendo falsos evangelios. Evangelios de éxito, evangelios de luces y de humo, evangelios de no sé qué cosas que nada tienen que ver. Y a veces criticamos al Vaticano por todo ese montaje que tienen montado ahí, ¿verdad? En el mundo entero. Pero hacemos exactamente lo mismo. Adornamos tanto nuestro mensaje, adornamos tanto la palabra y la predicación porque no tenemos palabra y no tenemos poder. Lo adornamos tanto queriendo alcanzar a la gente que al final la gente no cree y encima se aburre. Pablo decía en una ocasión a sus hermanos, a los corintios, le criticaban porque había sido muy duro en su primera carta. Y Pablo le dice, mirad, no vinimos a vosotros con palabras de mucha elocuencia. No vinimos a vosotros con mucha sabiduría humana. Vinimos a vosotros con poder y sabiendo una sola cosa, conociendo a Cristo y a este crucificado. ¿Ese es el Evangelio? ¿Ese es el Evangelio? ¿Ese es el Evangelio? Es el Evangelio de Jesús, que Cristo murió por los pecadores y tu vida está rodeada de pecadores. ¿Qué Evangelio les estamos contando? Yo he comprobado 3 cosas. Cuando le predico el Evangelio a las personas y vivo el Evangelio y las personas lo ven, pasan 3 cosas. Una, lo abrazan y se arrepienten y se salvan. 2, se vuelven indiferentes, no quieren saber nada más. 3, lo rechazan. ¿Y qué sucede? Que cuando abrazan el Evangelio me abrazan a mí, que soy su hermano. Cuando son indiferentes al Evangelio, son indiferentes a mí. Y cuando rechazan el Evangelio, me rechazan a mí. Pero claro, no queremos ser rechazados, ¿verdad? No queremos que la gente nos mire mal, que la gente nos mire raro. Hermanos, el Evangelio ofende. El Evangelio ofende, pero el Evangelio salva. Muchos creen un falso Evangelio. ¿Y saben lo que produce el falso Evangelio? Que el cerdo se crea que es una oveja y viva en medio del rebaño revolcándose en el barro sin que nada le afecte. Y eso pasa dentro de las iglesias. ¿Sí? Algunos dicen, no, hay lobos disfrazados de oveja. Y digo, hay cerdos que se creen que son ovejas. Y lo de cerdo no es un insulto, sencillamente es aquel que revuelve su vida en el fango y el barro del pecado una y otra vez. Y cree que por venir a la iglesia lo tiene todo solucionado. Porque ha creído un evangelio falso. Ha creído un evangelio falso. En cambio, mis amados hermanos, el verdadero evangelio saca a la luz lo que verdaderamente somos. Lo que realmente somos. Y saca a la luz si somos salvos o no somos salvos. ¿Por qué? Porque manifiesta lo que hay en nosotros. Y aquellos que abrazamos, que hemos abrazado el verdadero evangelio, nos ha librado del pecado. Y como nos libra del pecado, nos libra del temor. El verdadero evangelio nos hace libres de nuestra propia religiosidad y nuestros sistemas de pensamiento humanos. Nos llena de esperanza y de sentido de propósito, que es un propósito eterno en Dios. Para no hacer lo que queremos, ni ir a donde queremos ir, sino hacer lo que Dios quiere e ir allá donde Dios nos envíe. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesús duele y molesta a los deseos de la carne. ¿Amén? Nos molesta, nos molesta. Nos confronta y desafía nuestro estilo de vida y nuestro estilo de pensamiento. Hace una herida profunda en nuestra alma, y una herida tan profunda que a veces duele, que es indescriptible lo que duele. Pero el Señor usa esa herida para sacar toda la impureza y la corrupción que hay en nosotros y sanarnos. Job 5, 18 y 19 dice, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Muchos de los discípulos de Jesús no pudieron tragar con estas palabras que Jesús les decía. Pero Jesús hoy día quiere hacer exactamente lo mismo. Quiere arrancar el corazón de piedra que tú y yo tenemos muchas veces hacia Él y poner un corazón de carne. Quiere quitarnos esta piel fina que nos hace estar ofendidos y molestos con todo y con todos y ponernos la armadura del Espíritu para caminar firmes hacia adelante sin mirar atrás y sin miedo a lo que vendrá. Es lo que quiere hacer el Señor, un nuevo corazón y una piel dura para resistir la vida cristiana, porque esto no es para gente floja, esto no es para llorones, no, esto es para gente que sabe en lo que se mete, en lo que se embarca. Porque si tu vida cristiana no te cuesta, hermano, escúchame bien esto, estoy terminando, ¿vale? A lo mejor lo he dejado para el final.
Si tu vida cristiana no te cuesta algo, entonces no estás viviendo la vida cristiana. Estás viviendo una religión, una falsedad. Se ha escrito un evangelio de todo guay, todo chupi, diversión, aquí lo pasamos bien, aquí somos todos hermanitos, todos felicidad y gloria. ¡No! Ese no es el evangelio. La gloria y la felicidad absoluta la tendremos en Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Pero aquí hay que bregar, hay que trabajar, hay que luchar, hay que doblar rodillas. ¿Saben cuántos días estuvo Nehemías edificando el muro con sus hermanos? 52 días. ¿Saben cuántos meses estuvo Nehemías orando antes de llegar a Jerusalén? 4 meses. Sale a 2 días y medio de oración por cada día de edificación. Eso es el reino de Dios. Que lo que no se ve es mucho más de lo que se ve y se manifiesta. Pero los falsos evangelios te presentan un evangelio donde tú seas visible, donde la gente te oiga, la gente te escuche, la gente te admire, la gente te reconozca. Basura mundana y diabólica. Tú y yo hemos sido salvos por gracia. Y de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Pero la gente no tiene que ver nada bueno en ti, de ti mismo. La gente tiene que ver a Jesús en ti, en todo lo que haces y todo lo que dices. Porque lo único bueno que hay en ti es lo que Jesús ha puesto. Lo único bueno que hay en mí es lo que Jesús ha puesto en mí. Porque como decía Pablo, en mí no hay nada bueno, solo la obra de Cristo. Hermanos y hermanas, cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron, Jesús se vuelve a ellos y les dice, los que quedan, ¿queréis acaso ir vosotros también? ¿Queréis iros? Es una invitación. Dice, porque lo que os espera de aquí en adelante es mucho más difícil de lo que os habéis vivido hasta ahora, ¿eh? ¿Queréis iros? ¿Queréis iros? Y Pedro responde algo que yo espero que tú y yo respondamos cada día de nuestras vidas. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Y nosotros, los que hemos quedado, hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hay una gran diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. De Jesús conocen millones de personas en el mundo. A Jesús le conocen solo los discípulos que caminan cerca de Él cada día. Y caminar cerca de Jesús es morir a este mundo cada día, en cada momento, y vivir en los principios del reino de los cielos. Eso es caminar con Jesús. Y no hay otra vida cristiana, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, mis amados. Así que, amada iglesia, concluyo con esto. Recordándonos que vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos donde desde la propia iglesia muchas veces se levantan falsos evangelios para engañar incluso a los escogidos. Evangelios que hacen que la gente se sienta bien con el pecado, que hacen que la gente pueda vivir años y años y años supuesta vida cristiana sin dejar y abandonar el pecado. Ese no es el evangelio de Jesús. Años y años y años sin perdonar, sin dejar atrás aquello por lo cual ya Cristo pagó en la cruz por nosotros. Vivimos tiempos peligrosos donde muchos creyentes están en peligro. Creyentes como los que caminaban con Jesús hace 2000 años. Porque el engañador, Satanás, se ha desatado, se ha levantado para engañar, incluso si puede, a los escogidos. Hubo un tiempo donde lo hacía con el exceso de información, ahora lo hace con la desinformación. Y muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros usan los medios digitales donde las generaciones modernas se mueven para engañar. Y alguien dirá, no, pero yo voy todos los domingos a la iglesia, yo sirvo en mi iglesia local. No tiene nada que ver. Jesús, ¿qué le dijo a los que venían diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos milagros? ¿Qué le dijo Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¡Wow! Señor, te estás pasando. Te estás pasando, Jesús. Hermanos, la respuesta a nuestra necesidad de Jesús se encuentra en Jesús. Se encuentra en la persona de Jesús. Él es el pan de vida que nos da la salvación, y solo Él. Él es de quien debemos alimentarnos cada día. Debemos comer su carne y beber su sangre, es decir, vivir por la fe la vida que Él nos da y morir a nosotros mismos cada día
abrazando su verdad. Y solo su verdad. Debemos de dejar de ofendernos tanto, de estar tan ofendidos por todo, de molestarnos tanto. Y debemos rendir nuestros corazones a Jesús, rendir nuestras vidas a Jesús. Leí esta semana una reflexión que me hizo pensar del hermano Alex San Pedro. Dice, para los legalistas, ellos han escrito la Biblia y los liberales les hubiese gustado a ellos escribir la Biblia. ¿Dónde está el equilibrio? Pues sencillamente a los que abrazamos la Biblia, la hacemos nuestra y la vivimos sin excusas, sin excusas. No queriendo ser demasiado antiguos ni tradicionales, ni tampoco demasiado modernos, porque la respuesta no está en la cultura, ni la forma, ni la sociedad, la respuesta está en Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, solamente Él tiene palabras de vida eterna, por lo que te lo voy a pedir una vez más, oféndete conmigo si quieres, enfádate lo que quieras, pero vuélvete a Cristo, vuélvete a Jesús. Tú sabes en qué área de tu vida no estás viviendo conforme al Evangelio. Tú sabes en qué área de tu vida necesitas renunciar, morir para vivir cerca de Jesús cada día. Y ten por seguro una cosa, a todos aquellos que decidimos o deciden hacer eso, Jesús les promete la vida eterna y 100 veces más con persecuciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque no siempre comprendemos todo lo que nos dices ni cómo nos lo dices. Y a pesar de que tu Evangelio en muchas ocasiones nos incomoda, Señor, nos ofende a nuestra carne, ofende a nuestra razón, a nuestra lógica. Señor, sabemos que tú siempre tienes razón y que tú siempre nos das lo que necesitamos. Padre, te damos gracias porque no viniste a nosotros porque éramos buenos creyentes, buenos seres humanos, no viniste a nosotros porque hacíamos las cosas bien, no viniste a nosotros porque tenías un plan para nuestras vidas, no, viniste a nosotros porque nos amaste, porque nos amaste, porque nos amaste. Padre, te pido, junto con mis hermanos en esta mañana, ayúdanos a abrazar ese evangelio que ofende, ese evangelio que duele, ese evangelio que molesta, ese evangelio que no es moderno ni antiguo, ese evangelio que es universal y es eterno, que no se queda obsoleto, porque sigue trayendo salvación y vida a aquellos que creen en Él y condena a aquellos que deciden rechazar a Jesús y sus mandamientos. Padre, ayúdanos a vivir esa vida que tú tienes para nosotros, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro pecado, a morir a nuestro estilo de vida, a morir a nuestra forma de pensar tan humana y tan carnal. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, ya que estamos aquí, es porque hemos decidido caminar contigo y hacerlo hasta el final. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, Señor. Amén.